Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Ya tienen listo su árbol de Navidad? ¿Están planificando las vacaciones? ¿En Saltemos el Muro? Sí, estamos ya con cierre de temporada, nos queda este programa y otro, y nos preguntábamos, y vamos a hablar, en Saltemos el Muro, un programa que busca iniciar conversaciones más allá de la agenda de la semana, justamente en la semana del plebiscito. Hay espacio para hablar de otras cosas, hay espacio para saltarse el muro del plebiscito. Alberto Mayor, Joaquín Lavín, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Yo Mirko? bien, ¿Cómo pero estás? quiero Un gusto, saber si Joaquín. tenemos espacio para saltarnos el muro del plebiscito, ¿no? O sea, ¿se puede hablar del plebiscito sin hablar del plebiscito, ¿no? Esa es la gran pregunta. No, Esa mira, es- quizás para introducir la conversación, yo creo en lo personal que obviamente que hay que saltar el muro después del plebiscito. Hay que saltar el muro siempre, pero obviamente hechos como este hacen más difícil saltarlo, porque son como vallas que te dividen, digámoslo así. Pero cualquiera sea el resultado del plebiscito, y la verdad es que podemos conversarlo también, pero como que no es tan relevante el resultado del plebiscito como sí el hecho de tener que saltar el muro. Porque hay varias cosas, pero uno, el plebiscito no tiene el dramatismo, digámoslo así, que han tenido otros eventos electorales. Aun cuando, si tú ves las franjas de los últimos días, no sé si Alberto ha podido ver algo desde allá, digamos, sí. tampoco que ya lo ha visto siempre, pero de repente así, las franjas han tirado toda la carne a la parrilla como para tratar de hacer aparecer que efectivamente la decisión era una decisión, entre comillas, muy dramática, que es lo que me imagino los publicistas siempre tratan de hacer ante eventos como este. Pero en la práctica no es así. ¿Eh? Cuando se inició el proceso constitucional, hace ya prácticamente 4 años, el hecho positivo que a mí me llevó, además de que se le daba una salida, en ese momento se encauzaba de alguna manera lo que estaba ocurriendo, cosa que Alberto es mucho más experto que yo, una de las cosas que a mí me llevó a votar a favor, apruebo, perdón, ya estoy confundido con las palabras, apruebo en el plebiscito inicial de entrada, ¿ah? De si Chile debería tener o no una nueva constitución, fue el hecho de que, más que la constitución misma, porque suponíamos que iba a ser una constitución razonable, suponíamos, el hecho de que Chile se uniera, o que una gran mayoría de chilenos se uniera en torno a algo, era algo importante, era una manera de saltar el muro, digamos así, porque no íbamos a juntar una amplia mayoría del país diciendo sí, queremos esto, ¿ah? Queremos una nueva constitución y queremos que sea esto. Pero finalmente eso no pasó. Eso no pasó, la cosa fue tan al revés que terminó, es una cosa como que le escuché al otro día a Pepe Out, que decía que la Constitución del 80 era en definitiva la Constitución de consenso, porque antes la aprobaba la derecha y ahora la aprueba la izquierda. ¿Eh? Y por tanto, digamos, ya a punto. Y tanto ha sido este asunto, este hastío o este cansancio, que ayer vi pedazos de la franja y las franjas lo que tratan de convencer es de que esto va a ser el fin del proceso. O sea, si tú votas a favor, es el fin del proceso. Si tú votas en contra, es el fin del proceso. Entonces, ¿cuál es la lectura que uno puede hacer un poquito más arriba de esto? Decir, mira, en el fondo aquí no pasó nada. Digamos, bien pasó que nos perdimos una oportunidad grande. La gente, la rabia, entre comillas, de la gente en relación a la clase política se ha acrecentado en este tiempo, porque han visto que este ejercicio no ha pasado nada, y esa unión que íbamos a tener todos no se dio, que objetivamente el país, digamos, y en todos sus indicadores y en lo que vive la gente en la vida real, se ha deteriorado en los últimos años, los últimos 4 años, y por tanto se ha dado cuenta la gente
de lo que nosotros estábamos diciendo, Alberto, desde agosto en Icare y en diferentes partes después, de decir, oye, esto no es lo relevante. Ah, está bien, puede ser resultado A o resultado B. Está bien, tu opinión es A, B, pero esto no es lo relevante. Lo relevante es que si queremos que Chile salga de esto, tenemos que saltar el muro. Mm. Y eso tiene que producirse después del 17 de diciembre. Bueno, o sea, tiene que producirse porque no se produjo antes. Y los esfuerzos que se han hecho han sido parciales, sin la intensidad que se requiere realmente, sin el nivel de compromiso que es exigible para un desafío de esa naturaleza. Eh, Saltar el muro costó hartos años, pues no es solamente una cosa de tener ganas, digamos, así como tengo ganas de saltar, se requiere algo más que las ganas. Entonces, yo creo que es bien interesante porque estamos, o sea, mientras no haya todavía conciencia de que justamente, eh, de hecho, Joaquín podría ser la única persona prácticamente en Chile que hubiese ganado todo este plebiscito. Podría ser, porque hasta el momento va invicto. Entonces, y la combinación que tiene no es muy normal. Hay harta gente que la hizo porque la brecha de movimiento es como 35 puntos entre una y otra, pero si este lo que llegas a ganar ya es más escaso. Eh, pero yo creo que hay una dinámica de, de necesidad de construcción que ya es evidente. Nosotros lo que pasó aquí fue que teníamos una herramienta grande, que no debía ser la única a mi juicio, pero teníamos una herramienta grande que era la constitucional, para poder ser uno de los elementos, el principal, se entendía, que iba a tratar de rescatar al sistema político de su propia decadencia. El primero se desaprovechó, el segundo, pase lo que pase, en realidad se desaprovechó, porque no, supongamos que gana a favor y se logra una nueva constitución. Igual al día siguiente no es como, oh, tenemos una nueva constitución y me siento 3,5% mejor. No, no va a ocurrir eso. ¿Ya? Va a ocurrir que es más o menos lo mismo, pero ya ganaron estos gallos y les sirve para su elección. Es un fenómeno político, no un fenómeno social, que es muy distinto. Justamente la gracia de entender, de lo que ha costado entender en estos procesos, en estos largo tiempo, es que el proceso político hay momentos que tiene una dimensión social y que si no entendemos esa dimensión social, no estamos resolviendo el problema real que el sistema político tiene. Entonces, esto no se trata de cambiar solamente las personas, los personajes que están en la obra de teatro arriba, sino que hay un fenómeno que es un poco más grande. Entonces, o a veces muchísimo más grande en mi opinión. Entonces yo creo que ese salto, esa reconfiguración que se requiere, ese reseteo radical, eh, es muy, muy importante y creo que efectivamente ese reseteo va a requerir en alguna instancia, de alguna manera, alguna clase de articulación, encuentro, vinculación entre sectores, no solo políticos, ¿ya? Que permitan armar esto, porque hoy día las condiciones de esa variable que nosotros, es una variable que no se puede medir directamente, que se llama integración social, hay que medirla por negatividad, por un conjunto de otras variables, qué sé yo, pero esa variable es evidente, que está en un momento muy, muy malo. No te escucho, ¿eh? ¿Escuchan ahí o no? A Ahí ver, ¿qué sí. tal? Yo creo que, como dice Joaquín, lo que vaya a pasar el domingo no está resolviendo el problema de fondo. Y eso nos remonta, ¿no? Y yo creo a una mirada retrospectiva respecto a la crisis de diagnóstico, ¿no? Que hay dentro del sistema político. Porque la apuesta constitucional eh, como la bala de plata para salir del estallido social, o se pensaba que iba a ser la bala de plata para salir de lo que ocasionó el estallido social. Y la evidencia, como dirían los economistas más tecnocráticos o los médicos, ¿no? Nos demuestra que lo constitucional no está resolviendo el problema social, lo constitucional está encapsulado en esa minoría política
y está organizada en la matriz de izquierda y la matriz de derecha, que es una minoría, pero que constituye el 100% del sistema político, ¿no? Y la sociedad está desacoplada, ¿no? De ese diagnóstico está desacoplada de lo constitucional. De alguna manera, si uno lo mira en perspectiva, es una de las razones por las que a mí me place conversar con Joaquín Lavín, es que lo evidente es que las soluciones no son soluciones macro desde arriba, ¿no? La solución constitucional obedece a un diseño de idea de mundo, de sociedad de hace 3 siglos, ¿no? Y tiene una fuerza como relato ordenador en lo jurídico, en lo político durante el siglo XX, ¿no? El siglo XX en la expansión de lo constitucional. Sin embargo, hoy día, no diciendo que lo constitucional no tiene importancia, es un factor, es evidente lo que está ocurriendo, que nos dice que lo constitucional no es lo más central, de por lo menos lo que se estaba viendo a partir del estallido social o lo que se estaba demandando. Entonces, la salida constitucional, que a mi juicio es el error de diagnóstico de toda la clase política, evidencia el desgaste, ¿no? Y el anacronismo de toda la clase política, que sigue mirando con los lentes del siglo XX, ¿no? Y de la tradición ilustrada, ¿no? Del marco del racionalismo ilustrado, la construcción de las sociedades industriales, fenómenos de un siglo XXI que es radicalmente distinto, que da cuenta justamente de la emergencia de otros paradigmas. Y por lo mismo, por ese desacople profundo entre una manera de mirar análoga, ¿no? De todo el sistema político, y por el espejo retrovisor, había un libro de Alfredo Jocelyn Coll que se llama Espejo Retrovisor. Es un ejercicio propio de los historiadores, muy normal, pero la clase política, el sistema político sigue instalado en el software del pasado, ¿no? Y por eso en cada episodio que se justifica, en cada elección de estas que ya tienen agotado, que nos tienen agotado a los electores, ¿no? Para elegir una constituyente, para elegir una convención, para ir a plebiscitarlo, ¿no? El software es de Guerra Fría. Eso es lo que finalmente se serifica en la franja, en la disputa electoral, etcétera. Nosotros contra ellos, los buenos contra los malos, la izquierda contra la derecha, cada uno con su eslogan, ¿no? Eh, Se retroalimentan entre ellos. Entonces, este desacople, ¿no? Esta crisis de desacople diagnóstico y de mirar se va a profundizar al día siguiente de este plebiscito, ¿no? Y la noticia, a mi juicio, yo creo, por lo menos mirándolo en perspectiva histórica, es que esta crisis sea cual sea el resultado, se va a seguir profundizando, porque no es una crisis de la sociedad, no es una crisis de la constitución en sí misma, es una crisis de la manera de mirar del sistema político. Y por lo tanto, lo que se ha acumulado en este proceso constitucional largo, fallido, ¿no? Es la incapacidad del sistema político de conducir la sociedad, de interpretarla, por una serie de razones. Y eso, a mi juicio, nos tiene que hacer mirar atentamente lo que está pasando en el mundo, ¿no? Lo de Argentina como fenómeno, yo creo que no está para nada distante de lo que va a ocurrir en Chile, donde finalmente se impone aquel candidato que interpreta con su relato la idea de contra el establishment, ¿ah? Con que se vayan todos, fuera la casta, ¿no? No más políticos. No estoy diciendo si eso es bueno o malo, ¿no? Digo que es evidente. Para los años de la Unidad Popular, y yo era pequeño, pero mi papá me lo contaba, lo leía, ¿no? La izquierda decía, cuando me decía, oye, va a venir un golpe, la izquierda decía, no, 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 en Chile no hay golpe, los militares son distintos, ¿no? Y teníamos la región llena de golpes, era un patrón, ¿no? Era una forma de estructurar la lucha dentro de la Guerra Fría. El golpe de Estado, había golpe en varios países, ¿no? Había partido en Guatemala, ¿no? A finales de los 60, de los 50, perdón, a Brasil, Uruguay, etcétera. Entonces llegó el golpe. Bueno, creo que acá ese discurso de esto en Chile no va a pasar, no va a emerger alguien de afuera del sistema, porque no, yo creo que va a ocurrir.
es muy evidente. Y es necesario que ocurra porque tenemos que atravesar la crisis completa, ¿no? Para llegar a una solución. Y la intención de mía, pero por lo menos de hacer este podcast, tiene que ver con que cuando esto ocurra, tengamos paradas ciertos pilotes, ni no quiero hablar ni de cimiento ni de una casa, ciertos pilotes para lo que necesariamente va a tener que ocurrir ahí, que es una nueva conversación, ¿no? Cuando la conversación que ya está instalada está agotada, necesitamos conversar de otro lugar y eso es lo que yo hacia allá creo que vamos caminando. Mira, yo creo, Mirko, bastante parecido. O sea, pienso que la Constitución o el haberse metido en este camino constitucional, que se podrá discutir después ya en términos de la historia, si fue, si lo hizo, si fue un buen cauce para el estallido o si fue finalmente la pandemia lo que apagó el estallido y por eso estamos en un estado distinto. Alberto, que es experto en crisis, puede comentarnos más de eso, digamos. Pero bueno, se diseñó este camino. Ahora, para lo que nosotros trabajamos en ese documento, nosotros dijimos que Chile necesitaba tres cosas, que era una tregua, un relato compartido y un nuevo pacto social. Para lo que servía la nueva constitución, era para el relato compartido. O sea, obviamente si tú tienes un texto constitucional razonable, entre comillas, digamos que el 80% de los chilenos diga, hubiera dicho, me gusta esto, es un buen punto de partida en el sentido de que ese es un relato compartido. Ya, ok, listo, nos gusta esto, estamos con esto, estamos unidos con esto. ¿Ah? Eh, y esa era como quien dice la idea original o el sueño original del apruebo en el plebiscito de entrada, por lo menos en mi caso. He dicho, oye, aquí va a haber la oportunidad de un relato compartido. Va a haber una constitución que una amplia mayoría del país va a decir, esto nos gusta. Ahora, todo eso suponía que se hiciera razonablemente, se conversara, se hablara, se saltaran los muritos, digamos, por mientras, pero finalmente nada de eso pasó. ¿Ah? Nada de eso pasó. Y por tanto, esta decisión del domingo no nos va a llevar a ese relato compartido, y en eso concuerdo con lo que dijeron, creo que lo dijo Alberto, cualquiera, pero en el fondo es, cualquiera sea el resultado, ¿ah? Puntos más, puntos menos, ese relato compartido finalmente no se dio. ¿Ah? Entonces, se inicia una nueva conversación, que bueno, y además la gente ya cansada, con ganas de que se vayan todos, obviamente, se inicia una nueva conversación en que hay como una nueva oportunidad, por así decirlo ya, oye, pero ahora que ya estamos con esto, ¿seremos capaces de saltar el muro? Si no somos capaces de saltar el muro, o de que hay una masa crítica dispuesta a saltar el muro, que a mi juicio saltar el muro consiste en básicamente juntarse y construir juntos esta tregua, este relato compartido y este nuevo pacto social. No necesariamente, no es un calendario eso, tiene que darse probablemente de forma simultánea, pero tiene que haber una masa crítica de personas que digan, sí, estoy dispuesto a construir esto. Si eso no ocurre, ahora, yo creo que a nivel político todavía no hay esa masa crítica, a nivel de la opinión pública tal vez un poco más, a nivel de los sectores empresariales probablemente mucho más, etcétera. Pero en fin, si eso no ocurre y si ese muro no se salta, ya estamos, yo creo, en los escenarios que tú decías. Discutimos la vez pasada el tema de la excepcionalidad de Chile, que obviamente no corre, y en un mundo globalizado y mucho más integrado, corre menos todavía que hace 30 o 40 años atrás, digamos. Entonces, ahí ya, yo creo que en ese caso ya la gente va a empezar, si después de esto no hay un salto al muro, la gente va a empezar a pensar ya definitivamente, aquí hay dos caminos, Bukele y Milei son como los referentes chilenos hoy día. Probablemente hoy día la gente te diría más que en un Bukele, ¿ah? Porque el problema de seguridad es el dolor más grande de los chilenos. En el caso de Milei, es lo económico, ¿ah? Obviamente Chile todavía no es Argentina, está estancado, obviamente. Llevamos 10 años en cero. ¿Ah? Pero claro, no tenemos 140% de inflación, tenemos, no sé, hemos llegado a tener 13% de inflación. Es distinto. ¿Ah? Entonces, pero ahí van a estar los referentes. Bukele, Milei. Si es que no se produce esta masa crítica dispuesta a saltar el muro. Sí, yo creo que es súper... a ver, si uno piensa
¿qué relatos compartidos podrían existir para el futuro? El relato de seguridad es muy difícil lo que logró Bukele, tener un relato sobre seguridad. La seguridad normalmente es defensiva, básicamente, con un discurso de orden y poco más, pero sin bajadas suficientemente claras. Bukele ha sido un genio en eso, política y comunicacionalmente, en términos de construcción de ese relato. No se te escucha ahí, Mirko. No, tampoco. A ver ahí. No, no se te está escuchando. Ah, ah. A ver, mueve, a ver. Oye, no agarra. Se silenció Me la Agencia silenció de Seguridad Mirko. salvadoreña. A ver, desconéctate un poco y ver si puede. Y anda intentando. Entonces, lo que yo digo es que Bukele, en el fondo, logró construir un gran relato de seguridad, muy completo, muy de lado a lado, ¿ya? Eh, que es un relato que cuando yo he hecho estudios cualitativos, por ejemplo, en cualquier parte del mundo, es un relato universal, que es la idea de que el Estado, en principio, está para distribuir dolor. Miren esto, ¿ya? Está para distribuir dolor, o sea, tiene que quitarle dolor a la gente que merece que le quiten el dolor y tiene que entregarle dolor a la gente que merece que le den dolor, ¿ya? Entonces, esa, ese formato, esa fórmula, Bukele la ecualizó muy, muy, muy delicadamente. En la operación no tenemos idea qué tan delicadamente es, pero en discurso está muy delicado. Entonces, la comida, bueno, la comida no puede ser mejor que la comida que se le da a los colegios, ¿ya? Entonces, todo no se te escucha igual. Ocupa el computador mejor. Entonces, todo está pensado así como hizo toda una cadena, ¿ya? de articulaciones para poder llegar a eso. Es bien sorprendente. Pero yo creo que en Chile la capacidad para hacer ese discurso, ese relato compartido a partir del tema de la seguridad, no está suficientemente construido porque además una de las formas del relato compartido es tener un enemigo objetivamente común. En el caso de Bukele tenían a las maras, o sea, tenían un relato muy contundente en ese sentido. Hay un enemigo claro. Fíjense que las comunas, por ejemplo, en Chile, que tienen, comillas, enemigos claros, se comportan de una manera completamente distinta al resto, electoralmente. Se radicalizan, ¿ya? Entonces, ahí hay mucho, el tema del enemigo es muy importante. Entonces, Tú lo yo dices, creo por que ejemplo, el norte respecto a la migración, ¿a eso te estás refiriendo? claro, exacto. Por ejemplo, tú ves un comportamiento muy parecido hoy día en aquellas comunas que tienen muchos migrantes, muy parecido en votación en términos de la derechización a Vitacura. Entonces, comunas que son muy pobres y Vitacura igual en votación porque comparten enemigos comunes, digamos, la delincuencia, Colchane, los por ejemplo. temores a la seguridad. Entonces, para mí el relato de seguridad es más difícil de armar. Y la fórmula Bukele es buena, pero no es tan fácil de hacer. O sea, no es así como llegar y decir, me pongo duro y hago la fórmula Bukele, porque la tiene muy dominada, la tiene muy bien hecha, ¿ya? Mirko, tú ibas a decir algo de Bukele, aprovechemos. Tampoco se te escucha. Tiene un problema con Con, el micrófono, con el definitivamente. sistema del micrófono. Ocupa sin micrófono el computador, ¿pues? Bueno, y la otra Pero yo alternativa creo, que... Alberto, que el relato chileno va a tener que tomar elementos de diferentes lugares. El relato chileno más bien va por el mundo, después lo conversamos, digo, ¿ah? Sí, Tiene que ver sí. con el tema de calentamiento global y todo eso, Sí, es que yo creo que ese es el segundo relato, es el tema del desarrollo, volver al tema del desarrollo de una manera distinta, o sea, de una manera que integre los elementos que quedaron claros en estas crisis que estaban pendientes, que los integre adecuadamente, que no se hayan resuelto. O sea, nadie puede creer que vamos a llegar al desarrollo sin educación. Entonces, la gente no te va a creer un discurso del desarrollo que sea simplemente crecimiento o derechos o bonos al hogar. Si no hay educación, la gente no va a creer en eso.
Y si la educación no tiene que ver con el mundo del futuro, tampoco. O sea, no, si a ti te están formando para algo que el mundo no está necesitando o que no va a necesitar, tampoco va a funcionar. Entonces, hay un relato que construir respecto al tema del desarrollo que hay que volver a ponerse colorado como sistema político y decir, mire, nosotros prometimos esto, nos la jugamos, no equivocamos. Ojo que equivocarse en política es súper normal y en políticas públicas es súper normal y es súper razonable reconocerlo, ¿ya? Y decir, aprendimos todo esto y tenemos que seguir ciertas sendas y ciertas sendas que sean más razonables, más creíbles, más inteligentes o sea, China es el primer país del mundo en educación y China no gasta más que Chile como porcentaje del PIB en educación, gasta mucho menos. ¿Ya? Entonces, claro, tú dices, pero miremos Finlandia. Bueno, Finlandia invierte, además que enseñarle a 2 millones de personas es más fácil que enseñarle a cientos de millones de personas. No tiene nada que ver, son escalas diferentes. Entonces, Chile obviamente está en una escala de un país relativamente pequeño, ¿ya? Pero ya no es un país como los países como Uruguay, qué sé yo, donde o sea, en este momento, por ejemplo, en Guyana aumentó el PIB en 3 años casi duplicándose, ¿ya? Y aumentó porque Exxon instaló una super planta gigantesca, ¿ya? Y aumentó entonces, cuando tú tienes números pequeños, había un problema histórico en la estadística norteamericana sobre profesionales, eh, porque Michael Jordan, de profesión geógrafo, ¿ya? Y movía el salario promedio radicalmente de los geógrafos. Entonces, esos problemas pasan con los lugares pequeños. O sea, por ejemplo, en la estadística, eh, la comuna que más varió entre el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida anterior fue, creo que es Oyagüe, ¿no? Y Oyagüe, claro, tiene, qué sé yo, 500 habitantes. Entonces, obviamente te cambió radicalmente la votación porque dos influenciadores importantes del pueblo, ¿ya? El farmacéutico y el dueño del café, se convencieron primero del apruebo, después se convencieron del rechazo y cambiaron a todo. ¿Entiendes? Entonces, eso puede pasar en lugares más pequeños. En los lugares medianos, como el caso chileno, mediano, pequeño, pero mediano, ya es más complicado y entonces un sistema educativo razonable es más difícil de instalar. Pero evidentemente, yo creo que este concepto un desarrollo más 360 es efectivamente el discurso que podría ser, si que fuera creíble, porque hoy día no es creíble, si que fuera creíble, un camino a seguir. A ver, Mirko, No se te no te escucha, pongo. Mirko. Em, Ahí sí, ahí a ver, No, no, se ahí, escucha a veces, se escucha a ahí, veces. ahí se escucha, ¿o No, no? muy ahí se bajito, escucha muy bajito. más débil, más despacio. A ver Ya, si, a ver, ahí sí, a a ver, ver, dale. Ahí, a ver ahí, Ahí sí, ahí sí, sí. ahí sí. a ver ahí, Sí, ahí Perfecto. sí. ahí sí, Sí, ya. No, no. Había que, no te decía que Bukele es publicista, de sí, profesión publicista, así que bueno, a la hora de implementar un relato, tiene sí, pero aquí a se han, ver, con- aquí se han contratado muchas agencias y no han llegado mucho más allá de ciertas frases, más afortunadas, menos afortunadas, pero frases. Este relato completo, o sea, como requiere, a ver, si tú vas a tener una especie de bonapartismo, la gracia de Napoleón era que su relato era espectacular, casi imposible de creer, pero era creíble en él. Entonces, esa combinación. ahora Joaquín Lavín, yo creo que estos grandes acuerdos de lo que ustedes hablan en la propuesta, tregua y estrategia, eh, ¿qué tan grandes tienen que ser? Porque yo creo que uno de los problemas con lo constitucional es que nos repite a la época justamente de los grandes relatos ideológicos. No sé, cada grupo tiene una idea preconcebida de cómo es estructuralmente o cómo debe ser estructuralmente la sociedad. Y en la medida en que sigamos discutiendo de esos grandes relatos que están
en desfase, que están anacrónicos en todo el mundo, ¿no? No hay posibilidades de acuerdo, o sea, las posibilidades de ir acordando cosas son en la medida en que sean pequeñas, ¿no? Medidas. Y por eso me acuerdo de ti del cosismo, ¿no? La idea de que ya, más policías, por ejemplo, ¿no? Que es una cuestión que uno podrá discutir si en lo macro soluciona o no, pero ya, un hecho, un hecho concreto sobre el cual en general podemos estar de acuerdo hoy día en un determinado contexto. ¿Cómo logramos salir de esa idea de los grandes relatos? ¿No? Porque los dos grandes grupos que hegemonizan el sistema político están instalados en sus macro relatos, no son capaces de salir de ahí. Mira, yo lo veo, Mirko, de la siguiente manera. ¿Ah? Respecto a lo que tú preguntas, una cosa muy corta, lo que nosotros planteamos ahí es lo que llamamos mínimos comunes. O sea, por ejemplo, yo en seguridad pienso A, tú en seguridad piensas B. Pero ok, en A y B, los dos estamos de acuerdo en que Chile necesita construir más cárceles. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Chile necesita construir más cárceles? Sí, obviamente que Chile necesita construir más cárceles. Y buenas, digamos, sin señales de celular, que no se puede usar el celular adentro, sí. Perfecto, ya, ok, hagamos eso. Y ahí a lo mejor podríamos ir a mirar a Bukele, no en su plan integral de seguridad, sino en decir, oye, ahí se construyó una cárcel en 7 meses. ¿Cómo lo hizo? Y una cárcel en un lugar, digamos, de difícil acceso. ¿Cómo lo hizo? Aquí se demoran, no sé, 5 años. Una planta desaladora, me cambio de tema ahí, ¿no? Pero el informe de la Comisión Marfan, esta que encargó Mario Marcel, dice que una planta desaladora en Chile se demora 11 años y 7 meses. 11 años y 7 meses. Desde que partió la idea hasta que se construyó. Entonces, bueno, es una locura. Entonces, a mi juicio lo que tiene que pasar es que tiene que haber primero un relato compartido en el siguiente sentido. Es decir, oye, aprovechemos la oportunidad que Chile tiene. ¿Cuál es la oportunidad que Chile tiene? Tiene la oportunidad de contribuir a salvar al mundo del calentamiento global, mandándole lo que el mundo necesita hoy día, y en la pasada transformarnos nosotros productivamente en una economía verde, y desarrollarnos y crecer. Por ahí va como un paraguas, por así decirlo, del relato. Y eso significa, bueno, entonces en términos económicos o de proyecto, a esto le vamos a dar prioridad. Le vamos a dar prioridad al hidrógeno verde, sí, le vamos a dar prioridad a, qué sé yo, el litio, sí, etcétera. Y después de eso, analizar ya los sectores, área por área, educación, seguridad, etcétera, e ir buscando en esas áreas lo que podríamos llamar los mínimos comunes. Por ejemplo, en seguridad, si tú me dijeras, oye, seguridad, uno, inteligencia, ok, listo, ¿cómo lo hacemos? Veamos las referencias que hubo en Chile, que mencionamos la vez pasada, qué se hizo, cómo fue, cómo podemos aprender, cómo se hace hoy día en el mundo. ¿Ah? Cárceles, ok, pero ¿cómo podemos hacerla rápida? ¿Cómo podemos hacerla para que no se transforme en oficinas de los narcotraficantes de adentro, etcétera? O sea, vamos a lo pequeño ahí, pero lo pequeño, por así decirlo, efectivo. O tú mencionas ya, vamos a aumentar la dotación de carabineros, ok, lo vamos a hacer de esta forma, esta va a ser la meta. O sea, hoy día no existe ese camino. No existe. No hay nadie diciendo esto ni planteando esto, y más aún es probable que si alguien lo plantea, queda como consumido en esta hoguera de la polarización o de la desconexión con la realidad que tú dices, y termina en nada. Y eso hay que empezar a hacerlo en cada una de las áreas. Por ejemplo, en educación, y aprendiendo de los países que lo han hecho a costos parecidos a Chile. Porque obviamente, si Alberto dice, bueno, de Finlandia, claro, Finlandia es un país riquísimo, no está a nuestra altura, pero a lo mejor China, al interior, en las zonas rurales, digamos, gasta menos plata en educación que nosotros, y sin embargo logró mejores resultados. ¿Por qué? ¿Cómo lo está haciendo? Esa es la forma, a mi juicio, de ir encarando el tema. O sea, un gran paraguas, es decir, Chile tiene que volver a crecer, a desarrollarse, y en la pasada nos vamos a transformar en economía verde, le vamos a mandar al mundo lo que el mundo necesita. ¿Qué necesita? Cobre, litio, hidrógeno verde, todas esas cosas. En la pasada vamos a cambiar nuestra matriz productiva, vamos a exportar cobre, pero cobre verde. Y los temas sectoriales, partiendo por los más importantes, como seguridad,
ir viendo cuáles son nuestros mínimos comunes y esos mínimos comunes hacerlos. Porque hoy ni eso está. Y hay una mentalidad chilena que dice que todo se soluciona con una ley. Y eso no es así. O sea, imagínate, hoy día se está pensando, creo que hay un proyecto de ley para los narcofunerales, proyecto de ley para organizar los narcofunerales. O sea, una cosa, pero ya, oye, pero sí. Y mucha gente cree que hay algo mágico en que cuando se apruebe ese proyecto de ley, ya listo, estamos solucionados el problema de los narcofunerales y no pasa nada. Sigue todo igual, porque esa ley no dice nada, no cambia nada y la realidad es muy distinta. Lo que pasa es que el proyecto de ley es la única herramienta que tiene un parlamentario para figurar, ¿no? Es decir, presentar un Exacto. proyecto de ley, ¿no? Entonces, si no hace eso, no tiene cámara, no tiene matinal, no tiene O tenés titular. razón en eso, efectivamente. Y Pero eso, terminado. claro, está Y mal, es una ahora, distorsión. O sea, en el ahora fondo, la única manera de aparecer yo en la televisión es inventando un proyecto de ley, proyecto de ley que al final a lo mejor no tiene ninguna consecuencia, no sirve para nada, pero me va a hacer a mí aparecer ahí. dos ejes por los cuales los actores políticos, me refiero a los alcaldes, los diputados, los senadores, no entran a la discusión pública. Uno es la propuesta a través del proyecto de ley, ¿no? Y la otra es esperar qué dice el adversario para salir a pegarle con un bat de béisbol. Si el gobierno dice A y yo estoy en la oposición, voy a salir a decir Z, ¿no? Ya culpar al gobierno por esto. Ahora, pasado el plebiscito, lo que viene es el sistema entra en la lógica electoral de las elecciones municipales del próximo año. Entonces, esto no va a disminuir esta dinámica, ¿no? De la puesta en escena de la telepolítica, ¿no? Que se hace en el switch exactamente opuesto al que se necesita para que ocurra lo que tú mencionas, ¿no? De pensar, ya, a ver, no fue mal, la clase política está en riesgo. La izquierda, el centro, la derecha, todos los que somos profesionales de esto estamos en una misma rama y esa rama está cayéndose, se está cayendo del árbol. Estamos todos sentados y nadie razona así, ¿no? Y nadie va a razonar así porque lo digamos acá, ¿no? Entonces, lo único que hay que esperar es que la rama se caiga, ¿no? De alguna manera, porque no va a ocurrir por incentivos propios, por momentos de conciencia o de luz, en el sistema político, porque la crisis tiene que ver con que el sistema no tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Está en el corto plazo, están los chicos, cada uno está sacando una pequeña ventaja desde su ego, porque a la vuelta de la esquina hay una elección, está calculando cómo me posiciono yo a esa elección. No, pero mira, si tú tuvieras razón, eh, esto va a un lento decrecimiento, lento que puede ser no tan lento finalmente, ¿ah? Y va a soluciones tipo Bukele Milei, ¿ah? Eso te lo doy firmado, porque obviamente que lo que tú estás diciendo es que los incentivos políticos van a llevar a perpetuar el ciclo que hemos tenido en los últimos años. ¿Ah? En que la gente va eligiendo diferentes gobiernos de espectros políticos distintos y opuestos en general, y va diciendo, next, porque no me solucionó nada, next, vamos al otro, vamos al otro, vamos al otro. ¿Ah? Y eso es lo que ha pasado en los últimos años, y todos los incentivos están puestos para que siga pasando. ¿Ah? Pero Porque, además con un componente de conflictividad social, porque algunos dicen que el estallido social ya pasó, nunca más va a volver a ocurrir, o no, yo creo que estamos entrando a un estado del malestar que se expresa en la desafección política, pero que más temprano que tarde se va a expresar, ¿no? También en una sociedad manifestándose, ¿no? En una sociedad que va a estar dispuesta a actuar, ¿no? Porque la molestia, naturalmente, la irritación, ¿no? Te lleva a ti a accionar, ¿no? De primero, desde el punto de vista de tu actitud, pero después ya eso toma cuerpo. Entonces, por distintas razones, contra distintos gobiernos, creo que vamos a seguir viendo manifestaciones o estallidos, o quizás no con la magnitud de lo que fue el 18 de octubre, pero sí canalizando esta actitud de irritación y molestia con el que esté siendo autoridad. sí, una cosa, antes de dar la palabra a Alberto, tú tienes razón, efectivamente los incentivos están para que esto siga así,
creo que en parte el plebiscito puede ser un castigo, por así decirlo, o va a ser un castigo a la clase política en general, cualquiera sea el resultado, y ojalá esas personas se den cuenta de eso. El único aspecto que yo veo positivo es que a nivel no político, cuando tú hablas con las personas, y probablemente es lo que nos ha tocado a nosotros ver cuando hemos hecho estas exposiciones, hay base para esto. O sea, la gente dice, efectivamente, esto es lo que hay que hacer. Hay que saltar el muro. O sea, Chile necesita estas tres cosas. ¿Ah? La dificultad está cómo se hace, cómo lo vamos a hacer, pero cada vez hay más gente que te dice, y eso es por el problema de seguridad y también porque el problema económico va subiendo de nivel, va subiendo de nivel. Eh, y ya comienza a ser un dolor grande. O sea, cada vez ya la familia se da cuenta, los sueldos no alcanzan, cuesta mucho más encontrar trabajo, hay un familiar que ya no está trabajando, que lo perdió, que hay que ayudarlo. ¿Ah? Esa familia chilena transformada en pymes extendidas que todos nosotros conocemos. O sea, se está notando ya, ¿ah? El estancamiento económico, está pasando la cuenta. Entonces, a nivel de la gente, primero la gente influyente, no política, pero después también la otra empieza a decir, oye, en realidad aquí hay que hacer algo porque si no vamos a terminar mal. Sí, yo creo que, claro, es bien importante lo que han planteado, porque un estallido, en realidad, hay una ecuación muy compleja en la sociedad, que es la ecuación entre la pulsión y la norma. Yo tengo ganas de cosas que no puedo hacer y algunas las hago, ¿ya? Todas las personas hacen cosas que están fuera de la norma, en algún sentido. No, no digo de la ley, digo de la norma social. Algunos además pasan por el lado de la ley y otros directamente violan la ley, pero hay una pulsión, hay pulsiones que te inflaman, que son grandes atractores de tu voluntad. Un estallido, en rigor, es un fenómeno que si uno lo cristaliza en este tipo de análisis, significa fundamentalmente la destrucción de la norma y el triunfo de la pulsión. Entonces, no tengo, significa básicamente, como diría Dostoyevsky, que como Dios ha muerto, está todo permitido, ¿ya? Entonces, se acabó la norma y entonces hay que hacer lo que sea. Entonces, el estallido no es solamente gente que sale a la calle y quema cosas. Esa es la versión que nos permite decir la palabra estallido de una manera gráfica. Pero el estallido tiene muchas formas de ir produciéndose. Cuando están completamente en sordina, esa forma en realidad no se llama estallido, se llama anomia. Y cuando no está tan generalizada, no podemos decirle tampoco estallido. Son espasmos. Pero cuando está generalizado y se manifiesta con claridad, bueno, es evidente. Entonces, en este momento, nosotros lo que vamos a tener el domingo, de hecho, es un estallido. Es un estallido porque pase lo que pase, es incomprensible. La gracia del estallido es que básicamente no tiene explicación, por eso todos navegan y navegan buscando explicaciones y diciendo cosas aquí y allá, buscando culpables. Entonces tenemos una cuestión que puede significar desde golpe de Estado no tradicional, ¿ya? Versión Sebastián Piñera, eh, hasta también guerra de Sebastián Piñera, pero el mismo Sebastián Piñera después dijo problemas de larga data que no hemos sabido resolver y pedimos disculpas el viernes después del estallido, ¿ya? Y después tenemos a las posturas más al otro extremo, que son la reivindicación justa, con violencia incluida, a los maltratos para algunos 30 años, para otros 200 años, para otros 500 años. Entonces, tienes todo ese ancho de banda. ¿Por qué? Porque es polisémico. Es polisémico. Y es polisémico porque básicamente es la rotura de las normas. Por tanto, tú puedes cuestionar lo que se te ocurra dentro de eso. En ese contexto, lo que va a pasar el domingo es lo mismo, en una versión más pequeña que ese tipo de estallido, pero va a ser lo mismo porque en el fondo, yo me acuerdo haber hecho seminarios de la Cosa Nostra, estábamos con Mirko y había gente de la prueba de entonces
que decía, a mí me pasan cualquier constitución, cualquier constitución, la que no sea esta, un párrafo, un párrafo, no muy bueno, un párrafo, que no sea esta, y yo la apruebo. ¿Ya? En el momento en que aparecieron las primeras críticas internas, incluso dentro del mundo del apruebo, de decir, oye, a mí no me gusta el texto. Entonces decían, a mí no me importa, o sea, hay que cambiar esta constitución como sea, hay que ganarla. Esas personas hoy día están en contra. Y había personas que decían, mire, nosotros vamos a defender hasta el último día esta constitución. No hay forma de transar esto. Esto no se transa. ¿No? Y que hoy día están haciendo una nueva constitución y están aprobando una nueva constitución. Entonces, Oye, aquí, paréntesis, ese es el extraño consenso al cual alude Pepe Out, ¿ah? De claro, una claro, constitución que defendió por tantos años la derecha y que hoy día, digamos, la izquierda la vota a favor, por tanto en supuesto, contra. pero es un consenso, eso es llamarle consenso al cautiverio. ¿Ya? O sea, es decir, vamos a tomar una decisión, efectivamente, pero una decisión en la cual en realidad nada tiene sentido. El gran fenómeno moderno de la sociedad moderna en términos de su desintegración social, por la complejidad que tiene la sociedad moderna, es básicamente esa famosa dos párrafos que están al final de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, que hablan de la jaula de hierro. Y la jaula de hierro es básicamente la pérdida de libertad y la pérdida de sentido en la sociedad moderna. La sociedad moderna tiende a eso. Tú tienes que a través de un conjunto de otras herramientas dotarla de sentido. ¿Ya? Por ejemplo, luchar por la democracia, luchar por procesos que le otorguen sentido a la vida política y luchar porque el sistema no se convierta en una mera burocracia que no atiende los problemas de las personas. ¿Ya? Esas dos luchas son las luchas, esto es escrito en 1905. ¿Ya? Dice, lo más probable es que en el futuro quienes habiten esta jaula de hierro sean especialistas sin espíritu, hedonistas sin corazón. ¿Ya? Citando una de las obras famosas del romanticismo alemán, que es de Goethe. Entonces, bueno, esa dinámica es la presión constante. Entonces, en el fondo, cuando tú te quedas atrapado en esa jaula de hierro y tú dices, ok, yo elegí esto, es verdad, pero estoy en una jaula de hierro, o sea, no puedo salir de aquí, no puedo, porque además no puedo entender algo más, no puedo entender para qué, ya no entiendo para qué sirve la política, no entiendo que hay algo que sería malo si no hubiese, o es imposible que no haya política, no sé por qué, ¿ya? Nada tiene sentido. Y no me siento libre, siento que he roto las ataduras con el sistema político, pero no me siento libre. Entonces, todo ese proceso, fíjense que el valor que más creció justo después del estallido, estructuralmente venía creciendo igualdad, 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 mucho, mucho, locamente. Viene el estallido y igualdad baja, y 3 meses me vuelve a subir mucho, pero esa vez baja solo para darle a libertad, que pasó al primer lugar. O sea, la liberación de la norma. Como, ya, como cuando tú contratás esas cuestiones en las empresas que van y pueden romper una oficina, bueno, lo mismo. Entonces, esa estructura, ¿ya? Datos de servicio, ¿cuánto ¿Cuánto podemos llevar cuesta? de servicio? Ese servicio existe, efectivamente, se puede contratar. Entonces, entonces ese es el gran tema. Entonces, el gran tema en el fondo, de mi juicio, es con qué dotamos de nuevas normas a este sistema de una manera, porque si nos fijamos, estamos hablando de como o sea, por el lado de Milei es un anarquismo, ¿ya? Por el lado de Bukele es un estatismo con sentido cristológico, así bien, bien, eh, pero en términos no cristológicos religiosos, sino que en el sentido del cumplimiento de la norma, del cumplimiento del deber. ¿Ya? Entonces, hay toda una dinámica que están chocando, eso va a chocar esas dos cosas, un Estado fuerte, garantista del orden y la seguridad, versus este Estado eh, minárquico, pequeñísimo, anárquico, Entonces, estamos en una pérdida de sentido total y yo creo que ese va a ser el gran desafío de época mundialmente y para nosotros en Chile, indudablemente.
sin duda. Y aprovecho de preguntar antes de cerrar, ¿cómo van a votar y por qué? Mira, yo Buena voy a votar pregunta. a favor, básicamente por el contexto. ¿Eh? Creo que la discusión no es tan dramática, obviamente. Si tú veías la constitución anterior, la rechazada por el 62%, obviamente era un contraste total con la constitución que teníamos, y eso le da un dramatismo a ese plebiscito. Hoy día no pasa nada en el sentido de que, bueno, si hoy día estamos con la constitución del 80, algunos dirán que es la de Pinochet, otros dirán que es la del Lago o la que sea, ¿eh? Da lo mismo, estamos con esa. ¿Y cuál es la diferencia entre el agua y Pinochet? Entiendo. Eso da para otro podcast, eso da para otro podcast. Es buena, es buena. Pero bueno, y entonces, si gana el en contra, por decirlo, no pasa nada. ¿Eh? No pasa nada. A propósito de lo que dices tú, a lo que decía Alberto, a mí había amigos de izquierda que me decían, mira, a mí me basta con una nueva constitución que tenga un origen democrático y que diga Estado social y democrático de derecho. Chile va a ser un Estado social democrático de derecho y con eso yo firmo al tiro. ¿Ah? Firmo al tiro. ¿Dónde tengo que aprobar? Bueno, Y ahora nos están aprobando. ahora no, va a estar en contra. Pero bueno, y para mí el contexto es que se acabe rápido la discusión constitucional. Pienso que se acaba más con el a favor. Sé que hay argumentos para todos lados, pero eso es lo que yo voy a votar. Sí. Bueno, yo voy a estar volando, así que no voy a poder votar porque justo tengo mi domicilio electoral aquí al ladito. Puedo ir a votar, pero resulta que voy a estar Necesitamos más en justo Chile, necesitamos más en Chile. llegando en Chile, así que no voy a poder. Pero sí voy a contar qué es lo que habría votado. Em, yo habría votado en contra, básicamente porque creo que o sea, primero porque la oportunidad la tuvieron completa. O sea, la oportunidad de dejar algo parecido a la comisión de expertos, que estaba medio ya listo, la tuvieron completa. En segundo lugar, em, yo creo que se enredaron. Yo creo que las enmiendas nunca fueron pensando en esto, siempre fueron pensando en cerrar el proceso antes, y después tuvieron que dar vuelta la cuestión y jugarse el liderazgo. No sé por qué motivo, pero yo creo que eso fue, tengo la completa convicción de que eso fue así. No lo sea, no tengo información, tengo la convicción. Em, y creo que efectivamente la Constitución no cumple requisitos mínimos, a mi juicio, de calidad, me parece. O sea, las constituciones no son un texto que dice una cosa nomás, o sea, son un armazón, son una estructura. Uno podría decir lo que quisiera la Constitución del 80, pero la Constitución del 80 no necesitaba decir Estado subsidiario porque lo construía a partir de un conjunto de normas. Eso es derecho constitucional. Estas cuestiones son como una declaración que le ponen un timbre. Entonces, a mí me ofende profundamente esta cosa de que las instituciones puedan tener libertad, derecho a la objeción de conciencia. O sea, me parece que estamos en el límite del surgimiento del derecho de los cyborg a tomar decisiones. O sea, es una cosa absurda por completo. Cuando alguien quiera meter eso en una constitución en el futuro con los robots, va a encontrar este tipo de cosas para decir, mira, si se podía hacer esto. Eh, o sea, una institución que finalmente va a tener una objeción de conciencia, la objeción de conciencia de su directorio, no es de la institución. Entonces, pasamos pasamos a jugar un juego de plutocracia representativa en el caso de las empresas o de burocracia representativa en el caso de las instituciones no económicas. Bueno, entonces, a mí esas cosas me parecen absurdas, ¿no? A mí me ofenden esas cosas absurdas. Hay cosas que a mí me pasaba, por ejemplo, cuando estaba en la política, que me pasaban estas cosas que no deberían pasarle a uno en la política. No, no. Que, por ejemplo, me decían, oye, pasó esto. Yo decía, me da lo mismo. Me entregaron una carta con tu nombre, ¿ya? Fue la Bea y te entregó una carta con tu nombre y el de ella. Entonces dije, loco, pero si yo nunca he firmado nada, no he leído nada, qué vergüenza. No, sí, ya no importa, decía yo. Al rato me decían, mira, esta es la carta. Yo leía la carta y la carta estaba mal redactada. Yo decía, no, esto yo no lo acepto. Yo no voy a firmar una carta que está mal redactada. Dejaba la escoba porque no. Entonces, no, o sea, hay cosas que a mí me ofenden y me ofenden algunas cosas del texto.
errores no forzados graves, tonterías, me parecen serias. Entiendo que no, entonces digo, voy por en contra y espero que eso sea así. eh, Porque considero que es que además, bueno, además, evidentemente, toda la constitución vigente está vigente, ya el Tribunal Constitucional ya tiene resuelto 70-80% de las cosas que hay que resolver. Tribunal Ya, Constitucional que entonces ahora tiene estamos, mejor sueldo también, ¿no? no, parece que se le puede caer el Sí, mejor sueldo. Está ahí en el límite, en el límite. Le estalló en la cara el mejor sueldo, porque es que estaba difícil la jugada. Tenía que pasar piola, básicamente, pero bueno, no pasó piola. No íbamos a cruzar a cabo la discusión que queremos, pero Alberto Mayor me hizo una oferta que no pude rechazar. Entonces voy a estar en Santiago el domingo para ir al programa que vamos a hacer de la Cosa Nostra en Vía X y estoy obligado a ir a votar y decidí que voy a traer a la palestra un viejo movimiento que me parecía muy pintoresco por allá en los 90 a comienzos de los 2000 que se llamaba la Guachuney. ¿Ah? Y el Sí. eslogan a la hora de ir a votar era anula con la tula. Así que lo que yo voy a hacer es anular con la tula, porque me parece que es el mensaje correcto a todo el sistema político, a su ineficacia y al aburrimiento en que nos tiene sumido, sobre todo con la obligación de ir a votar para que no pase nada. Mira, yo te quiero decir que el movimiento tiene fuerza porque si uno mira el Excel con todas las comunas y ve la suma de los apruebos o rechazos, por ejemplo, el último plebiscito, hay un porcentaje súper significativo porque tú dices, pero ¿cómo no suma? Oye, suma 90 esta cuestión. Ahí están los nulos blancos que muy, Y muy, muy además, fuerte. y además adelanto que el primer candidato que se suba diciendo que se vayan todos tiene mi voto. Ya estoy instalado en la emoción. Tenéis bueno, que, oye, pero tenéis cerremos que, con la voluntad mutua de saltar el muro después del plebiscito. sí, pues, No, Es lo por que necesita supuesto, no, Chile. eso por supuesto. Lo que pasa es que como ya estamos, esta conversación ya es unos pilotes de la casa que hay que tener armada cuando se vayan todos. Ah, entonces creo que son cosas que dialogan y conversan sincrónicamente. sí, Porque pues, tenemos un a es- favor, un en contra y un nulo. Entonces, lo importante es que después saltemos el muro. Los equilibrios. Oye, nos vemos la próxima semana. ¿Ah? Gracias, nos nos vemos. Que vemos. estés muy bien. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao.